Hola, buena tarde, Aaron. ¿Me escucha? Sí, 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 buenas tardes, asesor. Sí, le escucho. Muchas gracias por confirmarme. Aarón, ¿tiene alguna duda en particular de las actividades de esta semana? No, asesor, hasta ahorita pues ya, sabe usted que ya entregué la Ah, 5 sí. y ahorita estoy en la 6, actividad Ah, integrada de la 6. perfecto. La sesión pasada revisamos tal vez lo más importante de nuestra actividad integradora número 5. Quedó pendiente para hoy checar acerca de la actividad integradora número 6. Y Sí, vamos a continuar con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Para todos aquellos que no tengan oportunidad de integrarse el día de hoy, se está generando un video de YouTube mismo que ustedes podrán tener acceso después de esta sesión. Si en esta plataforma, cuando revisen el video, ustedes pueden checar cualquier tipo de duda que llegue a presentarse, escribirla en la sección de comentarios de esta plataforma. También los invito a que si llegan a tener alguna duda dentro de esta sesión por esta plataforma Zoom, tomen el audio directamente, o bien si tienen algún detalle técnico pueden escribirnos por medio de nuestro chat. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Y bueno, para quienes vean el video, acerca de la actividad integradora número 5, está en la grabación del día miércoles. Hoy vamos a pasar y vamos a enfocarnos a un tema muy interesante y que va a complementar nuestra actividad integradora número 5, la cual es nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. ¿Y por qué es tan importante esta actividad? Bueno, el propósito de esta actividad es comprender los procesos de asimilación de energía de los seres vivos a partir de la nutrición. María del Carmen, muy buena tarde. Aquí nosotros vamos a aprender que los seres vivos, una parte muy importante dentro de sus funciones biológicas es la parte de la nutrición y también el metabolismo tiene que ver o juega un papel muy importante dentro de los aspectos de la nutrición. Nosotros ya observamos las características de los seres vivos, sabemos que los seres vivos al menos necesitan tener estas 8 características como es una estructura, como lo es una homeostasis, una adaptación, una reproducción, un metabolismo, entre otras. Tal vez ustedes mientras estaban haciendo esta investigación, denotaron algunos otros tipos de características. Puede haber más características que tengan los seres vivos, por supuesto, pero al menos los seres vivos, para que sean considerados como tal, deben de cumplir con estas 8 y completamente con estas 8, que pueden denotar comunicación, que pueden tener inteligencia. Por supuesto, algunas especies lo tienen, como el ser humano, y estas son algunas características extra que tienen. Es por ello que nosotros tengamos presente acerca de estas características, porque parte de esa estructura, parte de esos sistemas de órganos, eh, han adaptado o se han adaptado para que tengamos diferentes tipos de nutrición entre los diferentes tipos de organismos que existen. Hola, Ron. Ahora bien, Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿qué es lo que Ya estamos. necesitamos nosotros realizar para esta actividad? Necesitamos conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Al igual que en nuestra actividad integradora número 5, nosotros vamos a entregar un documento en el procesador de textos explicando los aspectos que se nos solicitan acerca de la nutrición. ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, ¿cuál sí lo quieres? De preferencia, jóvenes, aquí también ustedes, por favor, integren en su documento en Word una portada con todos sus datos de identificación. Si bien nuestra actividad no lo está pidiendo, debemos de guardar ese tipo de formalidades porque hacen más presentables nuestros trabajos.
La sesión pasada les comenté, ya nos olvidamos de videos, nos olvidamos ya de presentaciones. Aquí son solo documentos en Word, pero recuerden, lo más importante es que sean explicados por nosotros mismos. Para realizarlo, nosotros vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de entre 5 y 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y de la alimentación. Vamos a colocar también nosotros 3 ejemplos de lo que son organismos productores, consumidores y descomponedores según la red trófica. Y vamos a clasificar a cada uno de estos de acuerdo con la nutrición que llevan a cabo, si esta nutrición es autótrofa o si esta nutrición es heterótrofa. Algo muy importante y espero que lo tomen en cuenta, muchos de ustedes no están poniendo 3 ejemplos de organismos descomponedores. Es muy importante que nosotros tengamos que cumplir con 3 organismos productores, 3 organismos consumidores y 3 organismos descomponedores. Vamos a explicar nosotros también con nuestras propias palabras en un párrafo de entre 5 y 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Y finalmente nosotros vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición. Una vez que nosotros terminemos nuestra actividad, lo vamos a abordar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 6. Ahora, nosotros ya habíamos platicado un poco acerca de la nutrición autótrofa y de la nutrición heterótrofa. Es la forma de cómo los seres vivos obtienen su energía y obtienen también esas biomoléculas que son necesarias para su crecimiento y desarrollo. Una nutrición autótrofa que damos la sesión pasada, que es la capacidad que tienen los organismos para sintetizar todo lo que ellos necesitan. ¿A partir de dónde obtienen la energía este tipo de organismos? Por ejemplo, las plantas son organismos autótrofos, obtienen la energía a partir de la luz del sol, gracias a un proceso que se llama fotosíntesis. Pero las plantas son los únicos organismos autótrofos, no. También existe un grupo reducido de bacterias. La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos, pero existe un grupo de bacterias que pueden utilizar ya sea la energía solar, utilizando una sustancia que se llama bacterioclorofila, o que también utilizan otros procesos de oxidación o de reducción, por ejemplo, las bacterias nitrificantes, que reducen de nitratos a nitritos, o bacterias oxidantes del hierro. ¿Cuentan con organelos especializados este tipo de organismos? Sí, por ejemplo, las plantas cuentan con cloroplastos para tomar la energía del sol y poderla involucrar esta energía dentro de su propio metabolismo. ¿A partir de dónde obtienen el alimento? Por ejemplo, las plantas utilizan el dióxido de carbono fijándolo a partir de la atmósfera y utilizando agua y algunas sales minerales. Generalmente este tipo de organismos autótrofos se le conoce como organismos productores. ¿Y cuál es la diferencia entonces con los organismos heterótrofos? Los organismos heterótrofos no son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su nutrición y para su crecimiento y desarrollo. Generalmente se le conocen como organismos consumidores, ya que necesitan consumir esas biomoléculas que ya están preformadas de otros seres vivos. ¿De dónde obtienen su energía? Pues a partir de estas moléculas que son ingeridas como nutrientes, y esta energía está contenida dentro de las moléculas químicas. ¿Contienen organelos especializados? No, no poseen cloroplastos o algún organelo diferente. Algunos ejemplos de los organismos heterótrofos, por ejemplo, todos los animales, todos los hongos y la mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos. Aquí también debemos de ser claros respecto de las bacterias. Sí existen algunas bacterias que son autótrofas, pero la mayor parte de las bacterias son heterótrofas.
Y todos los parásitos también son heterótrofos. Entonces, los organismos autótrofos son capaces de sintetizar todas las sustancias que ellos necesiten, mientras que los organismos heterótrofos necesitan consumir esas moléculas en otros organismos o que conforman parte de otros organismos. Entonces, eso los vuelve organismos consumidores. Y es importante que también nosotros visualicemos lo que es la cadena alimenticia o esa red trófica. La base de esta pirámide, de esta cadena alimenticia, vamos a tener a los organismos productores, principalmente las plantas. Las plantas sustentan toda la vida animal en la superficie de nuestro planeta. Tenemos otro tipo de organismos en el siguiente nivel trófico, los cuales son organismos herbívoros y por supuesto que se alimentan principalmente de plantas. Después tenemos un siguiente nivel donde tenemos organismos que pueden ser omnívoros, pueden alimentarse tanto de plantas como de otros animales, y en la cima de la cadena alimenticia tenemos organismos depredadores. Estos organismos depredadores son especializados. Si nosotros observamos esta pirámide alimenticia o esta red trófica, son el grupo más pequeño y cada uno de ellos depende del nivel anterior para ese intercambio de materia y energía. ¿Y dónde se encuentran los organismos descomponedores? Los organismos descomponedores se encuentran en cualquier nivel de estos, recuperando los nutrientes para poder nuevamente servir en cada uno de estos niveles tróficos. Por ejemplo, todos los hongos son organismos descomponedores. Es una función muy importante que tienen en la naturaleza. Por ejemplo, existen algunos animales que son descomponedores, por ejemplo, las lombrices, que ayudan al reciclaje de esa materia orgánica. Incluso dentro de la cima de esa cadena trófica vamos a tener algunos organismos que son descomponedores o que se dedican a ese reciclaje. Por ejemplo, los organismos que son carroñeros. De esa forma, todos se complementan dentro de esta red trófica tan importante. ¿Y cómo funciona ese proceso de nutrición celular? Eh, Nosotros a todos esos nutrientes los conocemos como alimentos. Recuerden que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo y para la asimilación de energía, necesitamos el consumo de biomoléculas. Estas biomoléculas, jóvenes, las más importantes son los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, principalmente. ¿Existen otros tipos de biomoléculas? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué es que un organismo vivo necesita de materia? Porque nosotros a diario, dentro de nuestros propios procesos biológicos, estamos en un intercambio de materia y también de energía. Es por ello que nosotros necesitamos restablecer todos esos nutrimentos que nosotros perdemos a lo largo del día, donde en el reciclaje de nuestras propias proteínas dentro de ese mantenimiento celular y también porque utilizamos esos nutrimentos para la producción de energía. Por ello es importante que la asimilación de energía sea constante durante todo este proceso de lo que es la nutrición. ¿Y para qué nosotros necesitamos la energía? Estas biomoléculas dentro del propio metabolismo, dentro de esta parte del metabolismo, la cual es el catabolismo y que se necesita para la obtención de energía, es importante porque nos permite hacer todas nuestras actividades, todo lo que nosotros hacemos en el día. Nos permite correr, nos permite ir en el transporte público, nos permite trabajar, nos permite estudiar, nos permite jugar, nos permite bailar, nos permite ir al parque. Incluso, les comentaba, cuando nosotros descansamos, gastamos energía. Por ello es que nosotros necesitamos un, eh, una alimentación constante y sobre todo también de calidad. ¿Por qué? Porque no existe un alimento único.
¿no? Hay algunos organismos, sobre todo los microorganismos, que sí, efectivamente se especializan en la asimilación de un solo nutrimento o un solo alimento. Por ejemplo, con los seres humanos necesitamos una alimentación diversificada porque no vamos a encontrar todos los nutrientes en un solo alimento. A lo que nosotros le llamamos comida, pues bueno, es un cúmulo de diversos alimentos que además de procurarnos darnos esos nutrimentos para nuestro propio metabolismo, también es importante que nos ayudan a poder, y además de la asimilación de la energía, también nosotros tenemos la facultad de disfrutarlos. Es por ello que dentro de esos procesos biológicos, dentro de esa nutrición celular, es importante que nosotros lo expliquemos. Eh, no tanto dentro de las propias definiciones de los glúcidos. Por ejemplo, los glúcidos o los carbohidratos son unidades poliméricas de monómeros de azúcar que nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Por supuesto que esos datos son importantes, pero ¿dónde encontramos esos carbohidratos? En la alimentación diaria que yo tengo día a día. Por ejemplo, tal vez en la mañana nosotros sabemos que el desayuno es una de las partes más importantes en el día. ¿Por qué? Porque nos proporciona energía para toda la mañana, porque es uno de los alimentos más importantes dentro del día, pero no para todos en nuestro país, no para todos en México desayunamos exactamente de la misma forma. De acuerdo, y quienes hayan ido al nutriólogo nos van a decir que los carbohidratos son muy importantes en las mañanas por la asimilación rápida de energía que nos dan. Pero ¿en qué alimentos los encontramos? ¿O a poco todos en todo nuestro país desayunamos exactamente lo mismo? Hay quienes desayunan cereal de maíz, como hojuelas de cornflakes, o, ¿por qué no arroz inflado? O desayunan avena. La avena también es muy rica en grasas. Pero ¿a poco todos desayunamos esos tipos de cereales que nos producen carbohidratos? Tal vez hay quien en las mañanas se come un tamal, un rico tamal o una torta de tamal y acompañado de un atole de guayaba o un atole de masa. Y eso también nos proporciona carbohidratos y nos da mucha energía para el día. Pero tal vez exista alguien que viva en el sureste del país y se tome un rico y muy fresco pozol. Tal vez quien vive en el norte del país se desayune unos burritos de frijol o unos burritos de huevo. ¿Cuál es la diferencia entre esa harina de maíz y esa harina de trigo? Claro que existe una diferencia entre el sabor, pero principalmente están formados de cereales y los cereales nos proporcionan muchísimos carbohidratos. Y después del desayuno, tal vez comemos fruta y después viene la hora de la comida. En la hora de la comida son importantes las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas dentro de ese proceso de nutrición celular, las proteínas son asimiladas para el mantenimiento de la estructura celular. Las proteínas tienen muchas funciones, tienen funciones de protección, de regulación, de movimiento, de sostén, tienen funciones de catálisis. Entonces es importante que el consumo de proteínas sean proteínas de calidad. Y las proteínas también nos las proveen, y principalmente los cárnicos y sobre todo de buena calidad, y también existen productos vegetales que nos proveen de proteínas, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Y nosotros ya conocemos esos productos, pero ¿cómo es que nosotros los consumimos? Si nosotros consumimos, por ejemplo, un caldito de frijol con un chorizo, son suficientes proteínas y que nos ayudan a complementar nuestra alimentación, pero tal vez vivimos en el norte y nos comamos unos taquitos de carne asada. O por qué no comerse un rico pollo con mole acompañado de arroz. Además, nos está favoreciendo con el consumo de carbohidratos y vitaminas, vitamina A, vitamina D que contiene el arroz.
Nosotros consumimos diferentes alimentos a lo largo del día y a lo largo de la semana y también dependiendo de las regiones donde nosotros vivimos. Eso es lo importante que nosotros tenemos que asimilar en esta actividad. ¿Cómo es mi nutrición? ¿Qué alimentos yo consumo que son característicos? Recuerden, esos alimentos tienen que ser suficientes y tienen que ser de calidad. ¿Para qué? Para mantener una buena nutrición celular. ¿Qué es lo que pasa en las noches? En las noches tal vez cenamos unas galletas con café o un pan de dulce con leche o, ¿por qué no, un arroz con leche? O platiquen acerca de lo que ustedes hacen y em, explíquenlo en este proceso de la nutrición celular. Recordemos, no tenemos por qué dar esas definiciones de algo que efectivamente ya se encuentran en los libros, sino dar la interpretación de qué es lo que nosotros hacemos. Si ven a su asesor virtual, seguramente está muy cachetón porque en la cena se toma mucha leche y muchos panes de dulce, lo cual no debería de hacer. Porque recuerden, en un ser humano ese proceso de nutrición debe de ser suficiente y de calidad, pero no en exceso. ¿Qué es lo que pasa si nosotros consumimos esos nutrientes en exceso? Puede desembocar en diferentes afecciones, por ejemplo, en una hipertensión arterial, puede desembocar, por ejemplo, en una diabetes. ¿Qué es lo que pasa si a nuestra edad nosotros ya presentamos, por ejemplo, una de estas enfermedades crónicas? Pues es importante que nosotros modifiquemos nuestros procesos de nutrición para tener una mejor calidad de vida. Por ello es importante que nosotros comprendamos este tema. Ahora bien, recordemos nosotros que los seres vivos dentro de su composición, todos los seres vivos por igual estamos conformados de estos 6 elementos que encontramos en la tabla periódica, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Debido a que esos elementos son los principales que conforman a los seres vivos, los vamos a conocer como bioelementos primarios. Existen otros tipos de, otros elementos que también son muy importantes, pero que se encuentran en menor cantidad en los seres vivos, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro, y a eso los vamos a conocer como bioelementos secundarios. Y algunos que los necesitamos apenas en pequeñísima cantidad, los vamos a conocer como elementos traza o como oligoelementos como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flor, el selenio, el molibdeno o el estaño. Estos son los bioelementos. Y que si recuerdan de nuestra actividad número 5, nosotros veíamos que cuando estos bioelementos, principalmente el carbono, reacciona con alguno de los demás, forman biomoléculas. Y dentro de las biomoléculas las podemos nosotros clasificar como biomoléculas orgánicas y como biomoléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas nosotros vamos a tener tal vez la más importante, que es el agua. Vamos a tener sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, pero las más importantes para los seres vivos son las biomoléculas orgánicas. Dentro de estas nosotros las clasificamos de acuerdo a las funciones que tienen. Y nosotros dentro de estas biomoléculas orgánicas vamos a tener a los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos los vamos a conocer también coloquialmente como azúcares o como harinas y tienen la ventaja en el ser humano de que nos producen y nos proporcionan energía de forma muy rápida. La característica de los carbohidratos es que están formados de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o unidades de azúcar. Estos monosacáridos o estos azúcares, cuando se unen uno tras otro, se convierten en lo que son harinas o se convierten en almidones y de acuerdo a su química también pueden convertirse en celulosas como el papel. Eh, la mayor parte de los animales no pueden digerir las celulosas, exceptuando algunos otros organismos como lo son los hongos.
pero nosotros sí podemos asimilar lo que son los azúcares, lo que son las harinas, y su función principal es producirnos energía. Dentro de estas o este tipo de biomoléculas, ¿dónde las encontramos? Pues los encontramos en los cereales, como el maíz, como el trigo, como el sorgo o el centeno. ¿Y dentro de qué alimentos? Porque lo importante es también saber, ok, lo encuentro dentro de esas semillas, pero ¿y eso qué? Yo consumo pan, yo consumo tortilla. Bueno, esos son productos que los hacemos con las harinas. Productos, por ejemplo, como las papas, como los tubérculos, también contienen una buena cantidad de harinas y por ello son muy importantes, por ejemplo, el camote o la yuca también. La yuca es muy consumida, la harina de yuca en el sur de nuestro país. Y da la ventaja de que podemos fabricar, por ejemplo, harinas de yuca, tortillas de maíz, tortillas de trigo, pan, podemos fabricar y consumir cereales que nos proporcionan energía de forma muy rápida. Dentro de estas biomoléculas también existen los lípidos. Los lípidos están formados por unidades de grasas llamadas ácidos grasos. La ventaja o una de las cualidades de los lípidos es que nos proveen de muchísima energía, nos proveen hasta de 9 kilocalorías por gramo, pero su función principal es ser como en el ser humano es proveer de un almacenamiento de energía. Y también tiene otras funciones muy importantes, tiene funciones de protección, ya que envuelve a nuestros órganos blandos, a nuestras vísceras y les da una protección. Y no solo eso, también nos provee de otro tipo de protección. ¿Quién no se ha limpiado las orejas y comúnmente a esa masilla amarilla la conocemos como cerillas? Esas son esfingomielinas y están hechas prácticamente de ceras de grasas. Y esa es una función de protección que tiene. También tiene una función termorreguladora, ya que nos aíslan del frío. Y vamos a encontrar una capa de grasa por debajo de nuestra piel que tiene una función muy importante. Vamos a encontrar dentro de estos ácidos grasos algunos que son esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque nosotros no podemos sintetizarlo y forzosamente necesitamos consumirlo dentro de otros seres vivos, ya sea de oleaginosas o de otros animales, para podernos nosotros nutrir con esos ácidos grasos esenciales. Y los conocemos como omega 3, omega 6 o omega 9 y sus nombres químicos es el ácido linoleico, el ácido oleico y el linolénico. Esos son ácidos grasos esenciales. También nosotros necesitamos y clasificamos a las biomoléculas como proteínas. Las proteínas tienen algo común. Todas las proteínas están hechas de péptidos y los péptidos están hechos a partir de aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas estructuras químicas que tienen características en común. Eh, esas, permítanme un segundo, por favor. Hola, perdón, ya estoy con ustedes. Ahora bien, todas las proteínas están hechas de aminoácidos. Dentro de los aminoácidos existen alrededor de 124 aminoácidos identificados, pero solo existen 20 que conforman a las proteínas. De estos 20 aminoácidos existen 10 u 11, dependiendo nuestra edad, que los vamos a considerar esenciales como el triptofano, la alanina, la valina, la serina, la fenilalanina, que son este tipo de aminoácidos, nosotros tampoco podemos sintetizarlos y necesitamos consumirlos de otros seres vivos.
¿Qué funciones tienen las proteínas? Las proteínas tienen funciones de protección, las proteínas tienen funciones de sostén, como en mi sistema musculoesquelético, tienen funciones de soporte, tienen funciones de catálisis, tienen funciones de estructura, tienen funciones muy importantes, por ello son muy importantes las proteínas. ¿Y ahora en qué alimento las encontramos? De alta calidad, principalmente en la carne, carne de puerco, carne de res, en los lácteos, en la leche de vaca, en la leche de oveja, en la leche de cabra, en cualquier tipo de queso, en el huevo, en la carne de ave, en la carne o en el pescado. También lo vamos a encontrar de forma suficiente en los mariscos y también las vamos a encontrar dentro de algunos productos vegetales. Dentro de estos productos vegetales, sí, van a tener una deficiencia de aminoácidos y no son consideradas proteínas de alta calidad, pero sí las vamos a encontrar en suficiente cantidad. De esto, dentro de las oleaginosas, como los garbanzos, las lentejas o los frijoles, ahí las vamos a encontrar en suficiente cantidad. Nosotros, entonces, dentro de nuestros alimentos, ¿cómo encontramos o cómo los utilizamos? Dentro de nuestra comida, que encontramos a todos estos nutrimentos que son importantes para nosotros. Y también vamos a tener otras biomoléculas importantes, o dentro de estas biomoléculas vamos a encontrar los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son de dos tipos, el DNA y el RNA. El DNA es un ácido formado por bases púricas y también por bases pirimídicas, al igual que el RNA, pero en el DNA está, estas bases tienen un arreglo tal que es un código químico. Este código químico es muy importante porque guarda la información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Eh, esta información se guarda dentro de cúmulos de estas bases a las cuales les llamamos genes. Estos genes son importantes porque guardan la información principalmente para la síntesis de proteínas que nosotros necesitamos. Proteínas estructurales, proteínas de catálisis, que se llaman enzimas, guardan toda la información de quiénes somos y de verdad de lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿quién tiene la capacidad para poder leer esa información? El otro ácido nucleico, el RNA. El RNA existen de diferentes tipos, pero tiene la capacidad de leer este código químico y no solamente de leerlo, sino de traducirlo para la síntesis de esas proteínas. Es por ello que los ácidos nucleicos también son biomoléculas muy importantes. Y si ustedes ven en pantalla, pongo una imagen de las vitaminas. Las vitaminas son biomoléculas importantes. Muchos autores no consideran a las vitaminas como biomoléculas. No por ello no quiere decir que no sean importantes, simplemente no le dan este alcance de biomoléculas, pero reconocen el valor y la importancia de las vitaminas. ¿Por qué? ¿Por qué esta razón? Los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos de bases púricas y de bases pirimídicas. Pero ¿qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas no parten de una sustancia común, parten de hecho de un cúmulo, son un cúmulo muy diversos de estructuras químicas con funciones también diferentes. Es por ello que los autores no las clasifican como biomoléculas orgánicas reales. ¿Por qué? Porque son un cúmulo extraordinariamente diverso de sustancias, a diferencia de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Ahora bien, ¿por qué entonces es importante que nosotros conozcamos estas biomoléculas y tengamos el conocimiento de la función de la nutrición y de esos procesos de nutrición celular? Porque con ello vamos a comprender el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? Son una serie de reacciones químicas o de reacciones biológicas ordenadas que nos van a permitir obtener energía, y esa energía la vamos a utilizar para todas las acciones que nosotros realizamos,
y también nos va a permitir que ese crecimiento y desarrollo mediante la síntesis de compuestos o de otras biomoléculas o macromoléculas que nosotros necesitamos precisamente para ese mantenimiento y para ese desarrollo celular. El catabolismo, recordemos que es esa parte del metabolismo que nos ayuda para la producción de energía y produce energía al degradar biomoléculas, implicando procesos de oxidación. Todo este tipo de energía se almacena en forma de ATP. El ATP es el adenosín trifosfato y ese es un tipo de moneda energética que utilizan nuestras células. Algunos ejemplos de estas rutas catabólicas, tenemos la glucólisis, el ciclo de Krebs o las fermentaciones o la propia cadena respiratoria. ¿Cuál es esa otra parte del metabolismo que es muy importante? Recuerden, es el anabolismo. ¿Y para qué nos sirve el anabolismo? Para nuestro crecimiento y desarrollo, para la fabricación de biomoléculas. Va a implicar procesos de reducción y va a consumir mucha energía. Y esa energía, recuerden que celularmente se forma o la encontramos en forma de ATP. Por ejemplo, de algunas de estas rutas anabólicas, la fotosíntesis en las plantas o la síntesis de proteínas en todos los animales. Por ello es importante que nosotros conozcamos ese proceso de nutrición celular, que conozcamos el metabolismo, pero sobre todo que nosotros conozcamos esos alimentos y qué es lo que nos proporciona. Eh, tener eh, Tener ahora la facultad y el conocimiento para saber qué biomoléculas encontramos en nuestros alimentos y por qué es importante la diversificación, la cantidad y sobre todo la suficiencia de los alimentos. Y también es importante que nosotros conozcamos que en nuestro país la cultura y la alimentación es muy diversa. Afortunadamente vivimos en un país donde se encuentran muchísimos productos alimenticios y ello también origina que sea característica o que sea diferente la forma de los alimentos en diferentes lados de nuestro país. Y esa es la forma en la que los conocimientos de esta unidad nos va a llevar a comprender para conocer los procesos de la nutrición. Hasta aquí, Aarón, Mari, María del Carmen, Sonia, ¿tienen alguna pregunta de nuestra actividad integradora número 6? Por mi parte, no, asesor. Muchas gracias, Aarón. Si no queda alguna otra duda, Ninguna, gracias, asesor. bueno, muchas gracias. Recuerden No, realizar, no tengo dudas, asesor, gracias. gracias, Mari. Recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa número 5, su actividad formativa número 6 y su cuestionario. Algo muy importante, recuerden que cuando ustedes ya hayan terminado sus actividades número 5 y número 6, por favor, realicen sus encuestas sobre tu módulo número 14 y opina sobre tu asesor virtual. Esto para que ustedes puedan tener acceso a los recursos de nuestra semana número 4. Adelante, María del Carmen. ¿Tiene una duda en la pregunta 2 sobre los 3 ejemplos? Ok. ¿Qué nos pide en nuestra actividad sobre 3 ejemplos de organismos productores? Nosotros dentro de nuestra cadena trófica vamos a encontrar a los organismos productores en la base de esa cadena trófica, es decir, en el primer eslabón de nuestra cadena alimenticia. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos plantas. Todas las plantas son organismos productores. Nosotros, a ver, Mari, eh, ¿qué plantas utiliza usted dentro de su nutrición? Usted. Pues las acelgas, espinacas, brócoli, No, pues muchas. imagínese unas espinacas en chilito verde con carnita de puerco. Ese sí es un buen alimento. Pero usted ya lo mencionó. Ahora, las acelgas, el brócoli, las espinacas, unas zanahorias o las papas, son organismos productores. Y
¿Son organismos autótrofos o heterótrofos? Son organismos autótrofos porque crean su propio alimento. Así es, porque son plantas. Entonces, en esa parte ya no nos queda duda. Ahora, organismos consumidores, ¿como cuál? Pues los consumidores somos todos los seres que comemos de los demás seres, los mamíferos, los humanos, todos aquellos que no producimos nuestro propio alimento y necesitamos de los demás para Todos, alimentarnos. todos los animales son organismos consumidores en cualquier parte de ese nivel trófico, pero no solo los animales, también todas las bacterias y todos los hongos también son organismos consumidores, la mayor parte de las bacterias. Existen pocas bacterias que son organismos autótrofos, la mayoría son organismos consumidores y al igual que estos son organismos heterótrofos. Entonces, el ser humano, un camello, un elefante, una bacteria como Escherichia coli, un hongo como Saccharomyces, como Klebsiella, todos ellos son organismos consumidores entonces. Y tienen una característica, todos son heterótrofos. Ok, entonces ya ahí ya llevamos un montón de organismos. ¿Cuál nos falta? Los organismos descomponedores, Los organismos descomponedores. Mencióname uno. pues los hongos que son los que descomponen la materia o Ahí, las lombrices. ahí está, tenemos a todos los hongos, ya sean microscópicos o macroscópicos, todos. Esos hongos que incluso nosotros nos comemos, como el portobelo, eh, como los champiñones, Eh, esos hongos macroscópicos no son plantas y son organismos descomponedores. De hecho, crecen en la materia en descomposición, principalmente en lo que es la materia vegetal, como en los troncos húmedos, crecen en los bosques húmedos, a la sombra, ahí se desarrollan ese tipo de hongos. Pero existen también otros tipos de hongos, por ejemplo, los hongos que nos crecen en los pies, que nos dan ese mal olor, como el pie de atleta. Esos también, y de hecho son considerados también como parásitos, pero son hongos, son organismos descomponedores y son heterótrofos. Todos los hongos, hay miles de hongos. Nosotros en nuestra actividad pasada identificamos, por ejemplo, algunos microorganismos. Dentro de esos microorganismos encontramos hongos, por ejemplo, Saccharomyces. Saccharomyces es un hongo levaduriforme y Penicillium. Penicillium es un hongo. Este tipo de organismos son heterótrofos y además son descomponedores. Las lombrices. Las lombrices son animales, tienen una función muy importante, son organismos descomponedores. Por ejemplo, también vamos a encontrar algunos parásitos como las amibas, que también son organismos heterótrofos y también son organismos descomponedores. Así es que nosotros tenemos muchísimos organismos, tanto productores como consumidores, como descomponedores, y nosotros al observarlos, nosotros podemos analizar si estos son heterótrofos o si son autótrofos. ¿Alguna duda con esa pregunta? No, ya me queda más clara. Gracias. Bueno, eh, jóvenes, para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, recuerden realizar sus demás actividades y también algo muy importante es que realicen sus encuestas. Jóvenes, fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Buena tarde para todos. Hasta luego, Aaron, María, Gracias, asesor. hasta luego, Sonia, María, hasta luego.